Los terremotos más fuertes captados en cámaras. Desde un terremoto ocurrido el 5 de septiembre del año 2012, que sacudió a Costa Rica con 7.9 grados, hasta un potente terremoto de magnitud 9.1 que se produjo a 361 kilómetros al noreste de Tokio, con una profundidad de 24 kilómetros, causó un tsunami con olas de 9 metros, con un total de 22.000 personas muertas y desaparecidas. He aquí las recopilaciones de las 9 catástrofes captadas por las cámaras. Antes de iniciar el video, te invito a suscribirte a nuestro canal, actives la campanita y le des like al video para apoyarnos y así poder seguir subiendo contenido de tu preferencia. Bienvenidos a mi canal. Número 1. Terremoto en Costa Rica. Este hecho imprevisto ocurrió el 5 de septiembre del año 2012, cuando un fuerte terremoto de 7.9 grados sacudió al pequeño país centroamericano. Estas son las imágenes del evento. Número 2. Terremoto en Canadá. El 26 de enero del año 1700 fue un día bastante aterrador para Norteamérica. Desde la isla de Vancouver en Canadá hasta la costa norte de California en los Estados Unidos, un megaterremoto desató toda su furia, producido por la falla marítima de Cascadia. El terremoto de Cascadia superó fuertemente la zona costera del Pacífico y Norteamérica. No obstante, dada la antigüedad del evento, no se tienen muchos detalles acerca de los daños ocasionados. Solo se sabe que el terremoto fue tan poderoso que provocó un tsunami, que literalmente atravesó todo el Pacífico hasta llegar a las costas de Japón. Se estima que este terremoto tuvo una magnitud de entre 8.7 a 9.2. Número 3. Terremoto de Hanshin. Más de 45.000 personas se quedaron sin hogar y casi 6.500 perecieron en el gran terremoto de Hanshin que se produjo cerca de Kobe en Japón. El 17 de enero del año 1995, el terremoto de magnitud 7.2 fue uno de los peores desastres de este tipo en la historia de Japón, con daños que ascienden a más de $100.000 millones. En total, el desastre natural afectó a 12 ciudades, donde las carreteras resistentes a los terremotos colapsaron y más de la mitad de los edificios del centro de Kobe se volvieron inhabitables. Japón constituye una de las regiones geológicamente más activas del mundo y marca la intersección de 4 placas tectónicamente principales: la euroasiática, la filipina, la pacífica y la norteamericana. El gran terremoto de Hanshin fue el resultado de la interacción de las placas euroasiáticas y filipinas, en lo que se conoce como falla de deslizamiento, cuando dos placas se mueven paralelamente en direcciones opuestas entre sí. Tras el trágico terremoto, unas 50.000 personas huyeron de Kobe. El gobierno local pasó muchos años reconstruyendo la infraestructura de la ciudad con la esperanza de atraer a los que se fueron. Mientras tanto, los residentes que se quedaron trabajaron exhaustivamente para reconstruir sus hogares y comunidades dañadas destruidas. Desde entonces la población se ha recuperado. La población de la región estaba en 3.45 millones en el año 1995 y aumentó a 3.64 millones a finales del año 2019. El número de residentes del área de Kobe que no experimentaron el terremoto está aumentando alrededor del 22% de la población. En el 25 aniversario del terremoto, el alcalde de Kobe para entonces, Kisoji Motors, expresó la necesidad de educar a la próxima generación sobre la preparación para desastres. Número 4. Terremoto en Ecuador. El 4 de febrero del año 1797, la antigua ciudad de Riobamba sufrió el evento más triste de su historia. El terremoto es considerado el más devastador de los movimientos sísmicos ocurridos en Ecuador. De acuerdo con los documentos de la época, el terremoto tuvo una magnitud de 8.3, dejando más de 12.000 víctimas. Un documento del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional aclara que este terremoto es el de mayor intensidad entre los ocurridos en Ecuador. El sacudón se sintió fuertemente en Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Bolívar, aunque también tuvo repercusiones en poblaciones de la mayoría de provincias de Ecuador y llegando a sentirse hasta en Colombia. La devastación fue tan grande que los pocos sobrevivientes decidieron presentarse donde hoy queda el actual Riobamba. Número 5. Terremoto en Chile. Este terremoto tristemente es uno de los más recientes de la lista, ocurrido en Chile. El megaterremoto del año 2010 azotó con ferocidad varias ciudades chilenas. El epicentro fue en la costa del Pacífico, cerca de las localidades de Curanipe y Copquecura. En estas zonas, el sismo llegó a durar hasta 4 minutos. Los daños generales fueron colosales, cerca de 50.000 viviendas destrozadas, 2 millones de damnificados y, como suele ocurrir en muchos casos, el terremoto fue solo la entrada, ya que momentos después, un poderoso tsunami con olas de hasta 10 metros embistieron las indefensas costas chilenas. Eso sin mencionar las réplicas que le siguieron al terremoto principal. El número de fallecidos se estima en 525, además de 23 desaparecidos. Este megaterremoto tuvo una monstruosa magnitud de 8.8. Número 6. Terremoto del Océano Índico. Alrededor de las 8 de la mañana del 26 de diciembre del año 2004, un terremoto de magnitud 9.1 sacudió la costa noroeste de la isla de Indonesia de Sumatra. En media hora, las olas del tsunami medían más de 30 metros de altura, azotaron la costa de Banda Aceh.
Prácticamente destruyeron sus edificios e infraestructura, cobrando alrededor de 170.000 vidas. Esto fue solo el comienzo de la trayectoria de destrucción del tsunami. Provocado por el terremoto, el tsunami atravesó el Océano Índico a 805 km por hora, llegando al sur de Tailandia aproximadamente 1 hora y media después del terremoto. Allí causó la muerte de alrededor 5.400 personas, incluidos 2.000 turistas, muchos de los cuales estaban paseando por la playa para ver más de cerca las olas que retrocedían precediendo al tsunami. Luego, la gran ola invadió Sri Lanka, desde múltiples direcciones, incluida la costa noroeste, alrededor del extremo sur, lo que provocó 30.000 muertes y personas desaparecidas. La India también se vio afectada, perdiendo alrededor de 16.000 personas. El tsunami llegó hasta la costa este de África, donde murieron 300.000 personas en Somalia, Tanzania y Kenia. A las pocas horas del desastre inicial, murieron alrededor de 230.000 personas. Además de los costos humanos, el tsunami aplastó sin esfuerzo a casas, edificios, automóviles y árboles, causando daños estimados en $15.000 millones. Número 7. Ambato, 1949. El 5 de agosto del año 1949, un sismo de magnitud 6.8 con profundidad de solo 15 kilómetros golpeó la provincia de Tungurahua, entre Ambato y Pelileo. Este terremoto tuvo un alto potencial destructivo debido a la generación de grandes deslizamientos de tierra, donde aproximadamente unas 6.000 personas perdieron la vida y alrededor de 100.000 personas quedaron sin hogar. Las ciudades con mayor destrucción fueron Pelileo, 100%, Pillaro 90%, Guano el 80% y Ambato del 75% de destrucción. La destrucción de Pelileo fue tal que la ciudad debió reconstruirse en otro lugar, aunque años más tarde se repobló el lugar afectado por el terremoto. Número 8. Terremoto en Rusia. Este movimiento telúrico ocurrió el 4 de noviembre del año 1952 en la península de Kamchatka, en Rusia. El mismo tuvo una magnitud de 9 grados y causó daños materiales estimados en más de $1 millón. Como consecuencia del sismo se produjo un tsunami que llegó hasta las costas de California, Hawái, Cocos, Alaska y las islas Midway. Número 9. Terremoto en Tokio. El 11 de marzo del año 2011, un potente terremoto de magnitud 9.1 se produjo a 361 kilómetros al noroeste de Tokio, con una profundidad de 24 kilómetros. El terremoto causó un tsunami con olas de 9 metros que dañaron varios reactores nucleares en el área. En total, el combinado de muertes confirmadas y desaparecidas es de más de 20.000. Las muertes fueron causadas por el terremoto inicial y el tsunami, sin obviar las condiciones de salud posteriores al desastre. Esto ha sido todo por hoy. No olviden activar la campanita de notificaciones y compartir. Hasta un próximo video.